Seguimos con un nuevo segmento del tema sobre la dinámica de los elementos esenciales para las plantas. Esta vez trataremos acerca del potasio. El contenido de este segmento abarca los siguientes puntos: potasio, absorción y fijación, dinámica del potasio en el suelo, ciclo del potasio, evaluación de la disponibilidad del potasio. Comenzamos destacando algunos aspectos importantes en relación al potasio en el suelo. No hay evidencia de que el potasio forme parte de la estructura molecular de las células de las plantas. A diferencia del fósforo, los suelos contienen cantidades relativamente grandes de potasio. Las formas no disponible, lentamente disponible y rápidamente disponible se encuentran en equilibrio, y un cambio en alguna de las fracciones tiende a ser compensado por las otras. Los coloides varían en su capacidad de fijar potasio. Las arcillas 1 a 1 fijan poco, mientras las 2 a 1 tienen gran capacidad de fijación. En suelos ácidos se producen considerables pérdidas por lixiviación. En Venezuela no existen yacimientos de potasio. El comportamiento del potasio va a depender de las formas en que se encuentre este elemento en el suelo, de las formas aprovechables para las plantas, de la mineralogía, de la fracción arcilla, de la capacidad de intercambio catiónico del suelo, de su capacidad amortiguadora, entre otros. Las plantas absorben el potasio de la solución del suelo en forma catiónica, como el ion potasio con una carga positiva. Además, estos iones pueden ser absorbidos a las cargas negativas de las arcillas y pueden mantenerse allí, estableciendo un equilibrio con la concentración de potasio en la solución del suelo. Originalmente, ese potasio proviene de la meteorización de los minerales que lo contienen, como feldespatos y micas. Al liberarse, el potasio pasa a los sitios de intercambio y a la solución del suelo, y una parte puede ser fijado en las estructuras de algunas arcillas. La fijación del potasio es un proceso que ocurre cuando fracciones del potasio aprovechable del suelo son retenidas fuertemente en el espacio interlaminar de algunas arcillas de tipo 2 a 1. La fijación es el resultado del atrapamiento de los iones potasio entre las capas de los minerales de arcilla tipo 2 a 1. Lo cual ocurre porque las aberturas o espacios entre los grupos de oxígeno de las capas tetraédricas de estos minerales son de un tamaño similar al del ion potasio. Esto permite que el ion penetre allí y sea mantenido fuertemente por fuerzas electrostáticas. Vemos entonces que los iones potasio se presentan en distintas posiciones en las arcillas. Pueden ser mantenidos electrostáticamente por las cargas eléctricas negativas situadas en la superficie o en los bordes de las láminas, y también en el espacio interlaminar. Estas dos últimas posiciones son selectivas. El potasio fijado no se puede considerar totalmente perdido, ya que puede evolucionar hacia formas fácilmente aprovechables por las plantas.
que son la forma intercambiable, y el potasio en la solución del suelo. Para las relaciones de equilibrio del potasio en los suelos se establecen tres formas: no aprovechable, lentamente aprovechable y rápidamente aprovechable. El potasio no aprovechable ocurre en la estructura cristalina de feldespatos y micas no meteorizados o poco meteorizados. El potasio lentamente aprovechable es básicamente fijado por minerales de arcilla como hilita, vermiculita y clorita. Y el potasio rápidamente aprovechable es la combinación de potasio soluble en agua e intercambiable, que solo representa en general de 1 a 2% del potasio total del suelo. En este cuadro se resumen las distintas formas de potasio de acuerdo a su disponibilidad para las plantas. El potasio en forma catiónica, intercambiable y en solución corresponde a la forma rápidamente disponible, que representa entre el 1 y 2% del total, como acabamos de decir. Por otra parte, el potasio fijado en los minerales de arcilla se considera lentamente disponible. Y finalmente, el potasio que está integrado a la estructura de los minerales, como feldespatos potásicos y micas, constituye la fracción no disponible. Continuemos con el proceso de fijación del potasio. En las arcillas 2:1, el potasio puede absorberse en la superficie o fijarse en el espacio interlaminar. El humedecimiento y secado influyen en el fenómeno de fijación al propiciar la expansión y contracción del retículo cristalino de las arcillas 2:1 expandibles, como la monodironita. Con el humedecimiento del suelo, el potasio aprovechable que se encuentra absorbido a la superficie de las arcillas y el potasio en solución pueden ingresar al espacio interlaminar de la arcilla, ya que este espacio aumenta debido a la expansión del retículo cristalino. Cuando tiene lugar el secado del suelo, los iones potasio pueden quedar atrapados por la contracción del espacio entre las láminas. Sin embargo, ante un retículo saturado de potasio, el humedecimiento puede promover la liberación de los iones potasio. La capacidad de fijación de potasio depende de la naturaleza de las arcillas, la densidad de carga en el espacio interlaminar, el pH, el secado y humedecimiento y la cantidad de potasio aplicado como fertilizante y por lo tanto presente en la solución del suelo. La fijación del potasio es mayor en hilitas que en vermiculitas y en estas es más que en monodilonitas. El proceso es casi nulo en caolinita, clorita y en la materia orgánica. Algunos materiales amorfos como la alofana poseen una gran afinidad por el potasio. En el caso de la hilita y la vermiculita, no es necesario que ocurra el secado para que el potasio se fije. Estas arcillas son capaces de fijar potasio aún estando húmedas. La explicación a este fenómeno se basa en el grado y tipo de sustituciones isomórficas en las arcillas. El ion potasio se fija no solo por su tamaño iónico,
sino por la retención a que es sometido por las cargas negativas de las arcillas, que en las arcillas de tipo 2:1 son casi todas originadas por sustituciones isomórficas. Según que las sustituciones ocurran en la capa tetraédrica u octaédrica o en ambas, se forman las diversas arcillas. Como el potasio es retenido sobre la superficie arcillosa, la fuerza de retención será mayor si las cargas responsables de ella son de origen tetraédrico que octaédrico, ya que la fuerza es inversa al cuadrado de la distancia. La hilita y vermiculita tienen sustituciones en la capa tetraédrica, siendo capaces de retener el potasio aún en condiciones de humedad, mientras que otras arcillas, como la montmorillonita, con sustitución en la capa octaédrica, solo lo fijan cuando ocurre secamiento. En esta figura se presenta el ciclo del potasio. Las entradas de potasio al suelo se han destacado con rectángulos de color azul. Vemos que el potasio ingresa al suelo a través de los residuos de plantas y animales. Las otras entradas del potasio son a través de los fertilizantes minerales solubles. A través de esta entrada, el potasio de los fertilizantes ingresa directamente a la solución del suelo. Los diferentes componentes del suelo se han representado como óvalos de color verde. El potasio de la solución del suelo es absorbido por el sistema radical de las plantas, como se observa en el rectángulo de color negro. Y ese potasio que está en la solución del suelo está en equilibrio con el potasio absorbido en el complejo de intercambio a través del proceso de intercambio catiónico mediante los fenómenos de absorción y desorción. A la solución del suelo también llega el potasio que se libera de los minerales primarios por medio de la meteorización. Parte del potasio fijado en las arcillas también llega a la solución del suelo, una vez que es liberado y pasa a las posiciones de intercambio. En color rojo se ha representado las pérdidas o salidas del potasio en el suelo. Observamos que las mismas ocurren por remoción del cultivo, por erosión, escorrentía y por lavado en forma de iones potasio. Como el potasio puede ser absorbido por las cargas negativas de las arcillas, se protege en cierto grado de ser lavado del perfil del suelo. De modo que en suelos ricos en arcillas 2:1 y materia orgánica, que le comunican una alta capacidad de intercambio catiónico y una permeabilidad limitada, las pérdidas de potasio por lavado no son significativas. Ahora, en suelos de baja capacidad de intercambio catiónico y buena permeabilidad, las pérdidas de potasio por lavado pueden ser considerables. En cuanto a las pérdidas por erosión, al perderse la capa superficial de los suelos, se pierden sus componentes, incluyendo los nutrientes, en este caso el potasio. ¿Qué se entiende por poder regulador? Bien, cuanto mayor sea el contenido de arcilla en el suelo, más grande será su capacidad para absorber el potasio y mayor su habilidad
para reponerlo a la solución del suelo cuando disminuye su concentración en la misma. Se dice que un suelo está bien regulado cuando puede mantener la concentración del potasio de la solución del suelo en un nivel estable. Al comenzar este tema, se señaló que los nutrientes en el suelo están distribuidos en las fracciones de la fase sólida y que éstas están relacionadas con la fase cambiable y la fase solución. Estas relaciones dieron origen a lo que se conoce como curvas QI o curvas cantidad-intensidad. Las curvas QI representan la relación entre la cantidad de un nutriente en el suelo y la intensidad. La intensidad es la concentración de un nutriente en la solución del suelo y la cantidad es el pool labile o fracción rápidamente intercambiable. Para construir las curvas cantidad-intensidad de potasio se procede como sigue. Primero, se equilibran varias muestras del mismo suelo con una serie de soluciones de cloruro de potasio de diferente concentración en una solución de cloruro de calcio 0,01 molar. Una vez equilibradas estas muestras, se centrifugan las suspensiones. En los sobrenadantes se determina el contenido de potasio, calcio y magnesio. Se calcula la diferencia entre la concentración inicial y final de potasio en cada sobrenadante. A esa diferencia se le denomina delta K. Se calcula la relación de actividad de potasio, que es igual a la actividad del potasio dividida entre la raíz cuadrada de la actividad del calcio más el magnesio. Se construye el gráfico cantidad-intensidad colocando en el eje de las ordenadas los valores calculados de delta K y en el eje de las abscisas los valores de la relación de actividad de potasio. Se obtiene entonces una gráfica como la que aparece en esta lámina. Esta figura representa la capacidad de regulación de un suelo con sus parámetros relacionados, que son los siguientes. RAK, que representa la intensidad del potasio disponible en el suelo, corresponde a la relación de actividad en el equilibrio, cuando el suelo no gana ni pierde potasio. Delta K0, que representa la cantidad de potasio en la fracción que es fácilmente intercambiable. Estos son valores negativos. Los valores negativos que se obtienen al hacer el cálculo. KX, que corresponde a la cantidad de potasio en sitios de alta selectividad, como los bordes de las partículas de arcilla. Capacidad potencial buffer de potasio o capacidad de regulación potencial del suelo, que representa la cantidad de potasio intercambiable que puede pasar a la solución del suelo para equilibrarla. Está representada
por la pendiente de la recta. Repasemos algunos puntos claves de este segmento. El potasio proviene originalmente de la meteorización de los minerales que lo contienen. Al liberarse, pasa a la solución del suelo, a los sitios de intercambio y puede ser fijado en las estructuras de algunas arcillas. Las plantas absorben el potasio de la solución del suelo en forma catiónica. Las formas no disponible, lentamente disponible y rápidamente disponible se encuentran en equilibrio y un cambio en alguna de las fracciones tiende a ser compensado por las otras. Los coloides varían en su capacidad de fijar potasio. Las arcillas 1 a 1 fijan poco, mientras las 2 a 1 tienen gran capacidad de fijación. Las principales vías de pérdida del potasio del suelo son por remoción de los cultivos, lavado, fijación y erosión. En las curvas cantidad e intensidad del potasio se relaciona delta K, que es el factor cantidad, con la relación de actividad del potasio, que es el factor intensidad. Las curvas cantidad e intensidad permiten conocer la disponibilidad del potasio en el suelo y la contribución de cada factor.